Bien, hermanos amados, esta última alabanza realmente solo nuestro Padre Celestial merece toda la gloria, todo el poder, toda la restauración y toda la resurrección en nuestras vidas, en ustedes y en todo aquel que lo anhele y lo desee. Benditos sean también ustedes allí, hermanos amados del canal del ministerio, que se disponen a escuchar esta enseñanza del día de hoy. Como dijimos, hermanos amados, al principio, estamos por iniciar la serie del 2025. Vuélvanse a Dios con todo el corazón, con un arrepentimiento sincero. Y íbamos a comenzar, pero hoy vamos a estar iniciando un par de domingos. Esta primera parte será virtual, la segunda parte será presencial, aleluya por ello. Al final de la enseñanza de hoy, de la primera parte, la Congregación Apostólica de Restauración tiene su fiesta de las primicias. Estaremos hablando algo al respecto y haremos esta celebración. Bien, hoy vamos a estar enseñando la primera parte de un tema, como les dije hace un momento, a puertas de enseñar nuestra serie. Es muy importante para las familias y sobre todo para las iglesias aquí en Occidente poder entender qué es lo que viene sucediendo hoy en Europa, en toda América, inclusive en el Perú. Se puede tener una diversidad de ideas, de respuestas, pero hoy vamos a hacerlo con una gracia que el Señor siempre nos añade para poder dar y no ser, y vuelvo a repetir, no ser un pueblo, parte del pueblo de Dios que le falte conocimiento. Entonces, el escenario de Dios que ha comenzado a hacer su llamado, volveos, porque esta serie lo hacemos en obediencia a lo que Él nos inspira a hacer. Y eso lo venimos, este caminar, haciendo con tanta firmeza y pidiéndole mucha ayuda a Él desde septiembre 2019 hasta hoy. Sin ir a izquierda, ni a derecha, ni mirar atrás, solo mirando a Jesús nuestro Mesías. Dios está llamando a que muchas familias, a que la iglesia en Occidente se vuelva a Dios con todo el corazón y sobre todo con un arrepentimiento sincero. Pero Dios, en su misericordia y en obediencia a Él, vamos a estar desarrollando una primera parte y una segunda parte de un tema que puede causarle sorpresa, puede decir, todavía no es tiempo, estamos en el momento. Ya hemos hablado en diversas ocasiones de que no podemos saber la hora, no podemos saber la fecha,
pero sí el tiempo. Y estamos en este tiempo. Y lo importante que dijimos son estos 5 años que comienza este año, tanto en el calendario hebreo como en el calendario gregoriano que nos rige aquí en Occidente. 5 años en que Dios va a producir transformación y cambios. En todo, inclusive dentro de la iglesia en Occidente. ¿Y cuál es la luz? Jerusalén. Israel es el reloj profético de Dios. Hay un plan mundial que el hombre de pecado o anticristo, como se le conoce aquí en Occidente. En esta parte quiero ir a las Escrituras. El apóstol Pablo, en sus cartas a los tesalonicenses, siempre él, cuando se refiere a este personaje o parte del asunto, como cuando leíamos al inicio el libro de Daniel, el capítulo 7, ese cuerno pequeño, es parte del asunto. Que ya nació, por supuesto que ya nació. Es más, ya debe ser adulto para hacer lo que está haciendo. Y este llamado de Dios que está haciendo en la serie que vamos a comenzar, lo está haciendo en un contexto mundial que no va a ser muy fácil, no va a ser muy fácil que las familias lo entiendan, aún para la iglesia en Occidente. No va a ser fácil que lo entiendan. ¿Qué está sucediendo? Porque es lo que hoy vamos a estar viendo. Abramos las Escrituras y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Este capítulo 12, Jesús se encontraba en medio de la muchedumbre de lo que estaba hablando y de pronto fue escuchado por los fariseos. Y en Mateo 12, versículo 25, mire lo que dice Jesús. Mateo 12, versículo 25. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, es decir, de los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado. Es decir, todo gobierno, y queremos traerlo al hoy, que está dividido, o sea, dentro de una nación hay división en sí mismo, o sea, los causantes o hay efectos internos por diferentes situaciones que se dividen. Ya, surge interiormente. ¿Qué dice? Será aniquilado. Y toda casa, aquí ya está hablando de familias, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá de pie. En una ocasión les mencioné que la Escritura y el Evangelio lo conoce el dragón.
Satanás con S minúscula y sin acento. Por supuesto que lo conoce. Y se aprovecha de ello para hacer lo que tiene que hacer. Un gobierno, una familia, una ciudad, cuando está dividida, no permanecen de pie. Será aniquilado. ¿Cuál es el plan del hombre de pecado? El apóstol Pablo, como decía hace un ratito, cuando trata de este anticristo, como se le conoce aquí en Occidente, bíblicamente se le llama el hombre de pecado, el inicuo. Porque anticristo es todo lo que se opone al Mesías. Y esto viene, dice el apóstol Pablo, desde sus tiempos hasta el día de hoy. Pero él le da el nombre a este sujeto del asunto, como dice el profeta Daniel en el capítulo 7, le dice, es el hombre de pecado o el inicuo. ¿Y cuál es el plan del inicuo? ¿Cuál es el plan del hombre de pecado? Su plan, usted seguramente al escuchar esta palabra, es una palabra no usada, pero existe, está en el diccionario. El plan, mire usted, es subvertir una nación. Subvertir, S-U-B grande, B chica, E-R-T-I-R. Subvertir. El plan de el hombre de pecado es subvertir a cada nación. ¿Para qué? Para que llegado el momento establezca su gobierno mundial. Pero para ello necesita destruir un sistema político de hoy. Y usted dirá, ¿lo va a hacer él? No. Vamos a ver quién lo está haciendo. Pero antes quiero que entienda qué es la palabra subvertir. Subvertir significa alterar un orden que está establecido. Es decir, una nación tiene un orden, tiene un sistema político. Hay organismos, hay instituciones. El plan justamente del hombre de pecado es subvertir a una nación. Y usted se preguntará, ¿el Perú está siendo subvertido ya? Esto lo vamos a ver en un rato, pero se va a dar cuenta que, y lo que viene sucediendo no solo en el Perú, cuando usted mira Estados Unidos, mira Centroamérica, mira América del Norte y mira Europa, se va a dar cuenta que hay algo que está sucediendo. Para esto, para alterar el orden que está establecido en cada nación, para destruir su sistema político que hay en cada nación, necesita hacer dos cosas. Número uno, aquí viene, que es el sistema político que hay casi en toda América, en Europa y parte de Asia. Dos cosas necesita el hombre de pecado para subvertir una nación, es decir, para alterar su orden establecido. Número uno, cambiar la democracia
por autoritarismo. Eso es lo que necesita. Cambiar la democracia en los países por autoritarismo. Y así, una autoridad extranjera puede tomar naciones. ¿Se acuerda usted que cuando enseñamos el año 2022, capítulo por capítulo, el libro de Apocalipsis, dijimos que antes de que apareciera el hombre de pecado, primero tenía que aparecer el nuevo orden mundial o el cuarto reino, según el profeta Daniel en el capítulo 7. Es bueno leer el 7, el 8, el 9 y el 10. Le animo a que lo lea. Y ahí dijimos algo, que para que apareciera el nuevo orden mundial y sobre todo para que apareciera el hombre de pecado, había un sistema político que tenía que desaparecer, la democracia. ¿Qué dice, pastor? Sí, la democracia. Y no se me incomoden ni se me asuste, como dije al principio a los hermanos de la congregación, tenemos que ser un pueblo con conocimiento. ¿Para qué? Para solo mantener nuestros ojos en Jesús nuestro Mesías. Que caigan a nuestra izquierda 1000 y a nuestras derechas 10,000, bueno, así lo quisieron. Pero nosotros seguimos en la senda que Dios nos ha establecido, de ser buenos, de ser entendidos y de hacer vencedores a muchos. Segunda cosa que necesita el hombre de pecado para subvertir una nación, para alterar su orden interno. En el proceso de la destrucción de la democracia, dos cosas ya están pasando. No es que va a pasar, ya está pasando. Hay división y hay conquista. Número 2. Hay división y las cosas se radicalizan cada vez más en una nación. Lo hablaré después. Como está escrito en Mateo 12:25. Y lo voy a parafrasear. Todo gobierno, toda familia, toda ciudad que está dividida contra sí misma, o sea, no necesita una nación, no necesita que alguien venga y lo destruya con las armas. Una familia no necesita que alguien venga y destruya esa familia. Una ciudad no necesita, sino que contra sí misma empiezan internamente a dividirse. Diferentes pensamientos, a mí me parece que es así, etcétera. Que dice, no permanecerá en pie. Este escenario de cambiar la democracia por autoritarismo es el escenario que el hombre de pecado necesita para manifestarse. Y es lo que las naciones necesitarán. Un salvador. Dirán, hoy ya no hay democracia, nada, las instituciones son así, los gobiernos son así, estas personas son así. Necesitamos un salvador. Ahí aparecerá el falso salvador del mundo. Y así surgirá el inicuo y el hombre de pecado. El apóstol Pablo nos advierte de esto. Tome nota
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Cuando leo este pasaje, hermano amado, todo mi ser se constriñe un poco. No un poco, mucho. Porque si las familias, si un gobierno o una ciudad no está entendiendo lo que viene sucediendo en el mundo y quién lo está haciendo, se va a dividir y no va a permanecer en pie. Y eso no es todo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Entonces será manifestado el inicuo, a quien nuestro Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo nulificará con la manifestación de su venida. Ya, ahora les explico cómo es este tema. Porque la venida de aquel inicuo, es decir, del hombre de pecado, será conforme a la operación de Satanás con S minúscula y sin acento, con todo poder, señales y falsos prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? No es solo el que no aceptó ni recibió a Jesús. Son también aquellos que recibieron y aceptaron. Pero, ¿qué les pasó? A ambos. Por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. No entendieron qué es el amor a Dios. Yo escucho por el canal cristiano, a veces por ahí, y no hablan de qué es el amor a Dios. A esto hemos hablado, hermanos amados, no quiero sino dirigirme a esto. No entendieron el amor verdadero. Versículo 11. A causa de esto, de que desecharon la ley, suplantaron a Israel. Le estoy dando dos cosas y hay muchas más. Sacaron de contexto las escrituras. Se vanagloriaron de su ministerio. Se vanagloriaron de su gobierno, del dinero, etc. Dice, a causa de esto, Dios les enviará una operación de engaño para que crean en la falsedad que hablará en su momento el inicuo, el hombre de pecado. Es Dios mismo, hermanos amados. Quienes no entendieron el amor verdadero son los candidatos hasta el día de hoy de que Dios mismo, si permanecen en esa insensatez, porque como dice el profeta Samuel, que toda insensatez es idolatría. Por esa causa, Dios dice, les enviará un espíritu de engaño y creerán en el hombre de pecado. No será por otra cosa, Dios mismo enviándoles ese castigo. Versículo 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron
la iniquidad. Es fuerte para mí, hermanos amados. Dios quiera que los que escuchan este video, están viendo este video, reflexionen, mediten. Hay una responsabilidad de cada creyente de ver a quién estás escuchando. Creo que les comenté en una ocasión una parte. Me envían. Yo no pido buscar amigos en el Facebook. Siempre, hace 5 años, todos los que usted ve cuando entra a mi Facebook, la cantidad que hay, yo no los pido, solicito. Pero uno de los recientes, le envío, cuando me solicitan, yo les envío visita en el Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel. Y me pone, veo a los 2 días una respuesta, me dice, pastor, no estoy buscando iglesia. Iglesia va a tener 100 años. Wow, le digo. Y le digo, permítame, hermano, hacerle una pregunta. 2 preguntas le digo. ¿La iglesia es la novia? ¿Le han enseñado la ley en el poder del Espíritu? Nunca me contestó. No me contestó, bueno, hasta ahora. Hermano amado, se puede tener años, pero quiero decirte algo, como ya hemos venido enseñando, la lluvia temprana está saliendo de Jerusalén, no de la iglesia de Occidente. De eso hemos hablado. ¿Y desde cuándo? La lluvia temprana, hermano amado, por lo que puedo ver y entender y ver a los judíos mesiánicos verdaderos, no tienen iglesias de miles. La lluvia temprana es una lluvia ahí en Israel, es un rocío que sensibiliza el terreno seco y por eso están de a poco. Pero ¿sabe qué? Es la Jerusalén espiritual que está comenzando a extenderse. ¿Cuál es la estrategia entonces del hombre de pecado en cada nación? ¿Qué estrategia está usando? Número 1, infiltrarse. ¿Y cómo se va a infiltrar? No es que va a venir y se va a infiltrar, no, ya vamos a ver a quién está usando. Infiltrarse. Y cuando se infiltra es a través de corrupción económica en proyectos y en las debilidades de un país. Empiece usted a ver los proyectos económicos de corrupción aquí en el Perú, en algunas naciones, y cuáles son las debilidades del Perú y de las naciones. Y usted va a darse cuenta que hay alguien que se está infiltrando. Primera estrategia que hace el hombre de pecado, se infiltra. Segunda, subvertir, alterar el orden que hay en una nación. Tercera estrategia, dar información errónea. Hermanos amados, es increíble las informaciones que hay. Y esto lo vamos a ver en un ratito. Y aquí viene esta cuarta estrategia que no solo está ocurriendo en el Perú, sino en las diferentes naciones de Occidente. Si usted es alguien que le gusta ver las noticias internacionales,
pues se va a dar cuenta que ha comenzado o ya comenzó un momento en que las personas están desconfiando de sus instituciones y de sus organizaciones internas. Esta estrategia, ¿qué le va a permitir al hombre de pecado? Tomar una nación sin un solo disparo, sin hacer guerra. ¿Cómo el hombre de pecado, a través de su ente, que lo vamos a mencionar en un momento, cómo cómo subvierte a una nación, cómo altera el orden que hay dentro de una nación? Haciendo una sola cosa: alterar los valores de una nación hasta que reine la ruina moral. Usted seguramente está pensando ahorita en lo que está pasando en el Perú. Sí, es parte de ello. Y entonces van a ver al enemigo como un aliado, el salvador falso. Y para la ruina moral de una nación, ¿qué están usando? O sea, ¿qué está usando el hombre de pecado a través de su ente? Ahora vamos a saber cuál es ese ente. Está usando dos cosas: la guerra psicológica para destruir. Psicológica. No va a ser guerra, si no ya no sería el ente de paz falso. No va a ser guerra, todo es psicológica. ¿Para qué? Para destruir, para alterar los valores de una nación. La segunda cosa que haría para alterar los valores es desestabilizar una nación, a fin que se altere el orden de las áreas que hoy existen en una sociedad. Guerra psicológica y desestabilización. Y ahora usted dirá, pero el hombre de pecado todavía no aparece. Va a aparecer, pero la pregunta es, ¿quién está subvertiendo el mundo? ¿Quién hoy ya ha comenzado, ya algunos añitos atrás, pero ahora con mucha celeridad en estos últimos 4 años? ¿Quién está subvertiendo el mundo? No es el cuarto reino o el nuevo orden mundial, porque todavía no se manifiesta. Tampoco es el gobernante, el hombre de pecado que gobernará el mundo 7 años como autoridad única. Tiene un brazo político de ambos. Y hoy ya es un mediador político en el Medio Oriente, tanto de los países que conformarán el nuevo orden mundial. Eso lo vimos el 2023, ¿no? Ahí cuando vimos nuestra serie ¿y cuándo será la manifestación? No, ¿y cuándo será y cuál será la señal del fin del mundo? ¿No? Esa fue una serie que vimos el año 2023. Escuche bien, el brazo político del hombre de pecado es el comunismo. El comunismo.
¿El comunismo qué está haciendo? Está aprendiendo de un país, ingresa vía su economía poderosa, su tecnología también, y comienza a alterar internamente, o sea, se infiltra a alterar el orden establecido. Y el comunismo, hermanos amados, hoy está liderado por la China comunista, por China. China es el brazo político del nuevo orden mundial y del hombre de pecado. Para China ya está siendo muy fácil subvertir un país. ¿Y cuándo y por qué le es fácil subvertir a un país? Porque hay democracia. ¿Por qué le es fácil a China infiltrarse e ir alterando el orden que existe en una nación? Número uno, porque hay libertad de expresión. Y ahí voy a esos dichos que es más fuerte el lápiz que la espada, ¿no? ¿Ha visto usted ese mensaje? Cuando hay libertad de expresión, para China es muy fácil alterar el orden interno. ¿Por qué? Porque la libertad que hay en los medios de comunicación están dispuestos por la economía de corrupción a someterse a las fuerzas subversivas. Y pueden decidir qué es correcto o no. Recientemente escuchaba, hermano, a raíz de el ingreso por segunda vez del actual presidente que es de Estados Unidos. Y CNN en español, no todos, varios de sus periodistas decían algo. Por cuanto el actual presidente había comenzado a sacar fuera de su país a todo inmigrante ilegal, y subrayo ilegal. Yo no sé si a usted le parecerá legal, pero para mí es ilegal. Y decía, y dicen hasta ahora, porque veo CNN, pero tengo mucho cuidado en los mensajes. Decía, gracias a los inmigrantes, Estados Unidos es lo que es hoy. Dice, gracias a los inmigrantes es potencia económica. Hermano amado, Israel es un país el más pequeño en el Medio Oriente. Les dije en su ocasión que se acercan a los 10 millones de habitantes. Pero hay un grupo, ¿no?, que son árabes musulmanes. Hay otro grupo y que hay palestinos. Hay también cristianos católicos. Pero no por ellos es la potencia económica en el Medio Oriente. Que ya les dije en una enseñanza que les di en noviembre, creo. ¿Cuál era el nuevo orden en el Medio Oriente? Israel ya no solamente era una potencia económica, hoy ha sido conocido por su alta tecnología militar y por el poder de su ejército. Estados Unidos, ¿y en quién cree? En un solo Dios. En Dios Yahweh, el Dios Todopoderoso.
Estados Unidos, siempre les he comentado, casi un poquito más del 90% solo creen en Dios. El resto, católicos, musulmanes, etcétera. No es por los inmigrantes, es porque creen en un solo Dios, así como ocurre en Israel. Cuidado con esas mentiras subversivas que algunos canales ya han comenzado hace buen tiempo. Pero los internacionales eso lo están ahora teniendo mucho tema reciente ante el actual presidente en Estados Unidos. Y le voy a decir algo. El actual presidente de Estados Unidos está luchando contra la subversión, contra el subvertir. Él no está permitiendo que su nación sea subvertida por ninguna nación. Ninguna nación. Personalmente, pienso que en sus 4 años, en los 3 años va a ser mucho, pero el último año se va a debilitar un poco el tema. Y porque les dije que Israel, antes que se manifieste el nuevo orden mundial, tiene que quedar solo. Y no solo para ser destruido, sino que empieza el Dios Todopoderoso a tomar a su pueblo. Y es Él quien irá delante de su nación. Bien, hermano. Tercera cosa. Entonces, para China, líder del comunismo hoy en el mundo, es muy fácil subvertir cuando hay libertad de expresión y esta libertad de expresión se somete fácilmente a la corrupción económica y ellos deciden qué es bueno o qué es malo. Cuando hay libertad también en las páginas sociales, YouTube, Facebook y TikTok. Usted sabía que TikTok es chino, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo el actual presidente de Estados Unidos es cerrarle la puerta a TikTok porque se infiltra. Es una manera de infiltrarse, porque se puede infiltrar a muchas informaciones que nadie quisiera que se sepa tanto. Ahora, mirando a la iglesia en Occidente. La iglesia en Occidente no está preparado ni preparada. Y aquí está lo más terrible. Ha permitido el subvertir desde su interior. Sí. Desde el momento que una iglesia desecha la ley, desecha a los profetas, se cree la novia cuando somos los invitados. Eso ya lo hemos visto. Entonces, es fácil la división. En enero del 2023, lo tengo aquí porque tengo mi on and off Windows. En enero del 2023 enseñé algo. La política y la iglesia. Donde en ese tiempo, 2023, enero, se hizo un llamado a la iglesia y a las familias del Perú a vivir por la ciencia de Dios, que realmente es el testimonio de la palabra, y no vivir por lo que el hombre diga. ¿O cómo lo entiende? Vamos al libro de Isaías. Busque usted Isaías, hermano amado.
Capítulo 25 de Isaías. Vamos a leer versículos 6 al 9. Algo que les dije al principio, que les iba a decir, que los hijos de Dios no debemos preocuparnos, pero sí ser perseverantes. No debemos preocuparnos por las cosas que hará y está haciendo el hombre de pecado a través de su brazo político, la comunista China. Isaías 25, versículos del 6 al 9. Yahweh de los ejércitos preparará para todas las naciones un banquete de manjares suculentos sobre este monte, Jerusalén, con bebida añeja y exquisita de nuestro poderoso Salvador celestial. Está hablando de las bodas del Cordero. 7. Y el gobernante que se había enseñoreado de todos los pueblos será consumido en este monte, en Jerusalén. Ahorita les digo quién es este gobernante. Debido a la matanza que haya hecho sobre la faz de todos los pueblos. 8. Entonces será devorada la muerte por la victoria para siempre. Y Yahweh, el Dios de los ejércitos, enjugará las lágrimas de todo rostro. Él quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra, porque Yahweh ha hablado. Y en aquel día se dirá, este es Yahweh nuestro Dios, en quien hemos esperado, y Él nos salvará. Este es Yahweh nuestro Dios, en Él hemos esperado, saltaremos de júbilo y nos regocijaremos de su salvación. El versículo 7 está hablando del gran día de Dios. Está hablando de la batalla de Armagedón en Apocalipsis capítulo 16, donde allí se menciona que tanto el hombre de pecado y el falso profeta son enviados al lago de fuego y azufre. Aleluya. Y el versículo 8 está hablando sobre los nuevos cielos y la nueva tierra en que la Jerusalén celestial descenderá. Y habrá cesado toda lágrima, ya no habrá más muerte. Esto está en Apocalipsis 19, los 7 primeros versículos. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando en muchísimas iglesias? La iglesia y el comunismo cristiano. Sí, hay un comunismo cristiano, hermano. Y quiero traer una muestra reciente. Usted sabe, a raíz de la expulsión de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pues se desató toda una serie de movimientos y reacciones. Hace semana y media por CNN salió el presidente de las iglesias evangélicas latinas en Estados Unidos. Y mire lo que dijo. Que él hacía un llamado a las iglesias evangélicas latinas allí en Estados Unidos a que reciban a estos inmigrantes ilegales y los protejan. Esto es comunismo cristiano. Indudablemente, este pastor no ha entendido lo que es misericordia. Dios nos tiene misericordia para rescatarnos
de cómo vive este mundo. Y cuando nos rescata, tenemos que tener integridad, tenemos que ser obedientes. Y si un inmigrante ilegal está en una iglesia latina ahí en Estados Unidos, la primera cosa que tiene que hacer el pastor es enseñarle. Esa situación ilegal no es correcta. Tienes que formalizarte, emprender el camino a la legalidad. Porque estar en el reino de Dios no es estar con todas las ilegalidades o los problemas o los pecados. Es una transformación. Es arrepentimiento sincero. Ese es el tipo de comunismo cristiano. La política es una doctrina que enseña a sus miembros, estoy hablando en términos general, a que preserven el poder de ese gobierno que enseña a su líder. Y hoy hay una variedad de sistemas políticos, cada uno que representan una doctrina dentro de una democracia. La iglesia de hoy, o la iglesia en Occidente, tiene miembros que deben vivir la sana doctrina y el evangelio. Y tienen que saber que son la rama silvestre. La iglesia es la rama silvestre. Y también tienen que saber que los judíos mesiánicos verdaderos son la rama natural, la Jerusalén espiritual. Y juntos, el tema es llegar a ser una rama silvestre. Juntos forman la Israel espiritual. Y esta Israel espiritual correcta en obediencia y haciendo la voluntad de Dios debe mantener el poder y el testimonio de la palabra de Dios en la tierra. Hoy existe, hermanos amados, un comunismo cristiano. Sí, hay comunismo cristiano, increíble. En muchos países de América Latina y Europa. Inclusive en Estados Unidos, como hace un ratito les dije. Y están establecidos, pastor, ahí en Perú, también hay comunismo cristiano. Y están establecidos, hace poco, les quiero comentar un caso. No lo comento, pero hoy lo comento, es el momento. Me escriben un mensaje por Messenger. Me dice, pastor, soy de Venezuela y quisiera congregarme ahí en su iglesia. Entonces le escribo, le digo, usted ahorita tiene el permiso de inmigración de nuestro país y otras cosas más que le pedí. Me dijo no. Le digo, mire, hermana, con mucho amor, y le expliqué algo de lo que le he hablado, porque quería venirse con su mamá, su papá, sus hermanos. En cuanto usted se disponga a regularizar su situación, hermano amado, yo mismo le voy a buscar. Esto ya hace más de medio año. Pero ojalá esté regularizando. Hermanos amados, hay que entender que es el reino de Dios.
¿Hoy existe comunismo cristiano? Por supuesto que existe comunismo cristiano. En muchos países de América, de Europa, y están establecidos para aprovechar de este segmento de pobres que aumenta por la desigualdad económica que existe en los países. Personalmente, hermanos amados, les quiero comentar algo. Cuando yo quiero regalar algo personal a un pobre, yo primero miro si es un creyente. Aquí en el condominio, les digo, hay un vigilante. Hemos conversado, él se congrega ya por el Callao. Y cuando tengo que regalar algo, como todavía no conozco a otro, voy y le regalo a él. Ese es mi... ¿Por qué? Porque así mandan las escrituras. Así manda la ley. Bueno, ese es un tema más amplio. Y este modelo de iglesia comunista cristiana se ha olvidado de la palabra de Jesús, el Mesías. No han entendido Mateo 5:17. Vamos a leerlo nuevamente. De repente usted, hermano, ahí en el canal no se lo lee y sobre todo no lo entiende mucho. Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Hoy, cuando se entiende la ley y cuando se entienden a los profetas con el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces, hermano amado, no judaizamos. Pero si no se entiende en el poder del Espíritu, las fiestas, la diversidad de mandamientos que Dios envía a hacer a cada varón, a cada mujer que acepta a Jesús como Mesías, pues lo va a entender a la letra. Y el tema no es entenderlo a la letra. Jesús fue bien claro. Dijo que escudriñen las escrituras porque en ella hay vida. Hay que investigar, hay que profundizar la escritura. Y la única manera de ingresar a lo interno de la escritura es con el Espíritu Santo. La ideología de comunismo cristiano, hermanos amados, es un movimiento político religioso. Sí, recuerdo, usted seguramente acá en Perú hace calor, hermano, por la luz también un poco, para que usted vea mejor. En varias elecciones, no voy a decir que varios partidos políticos iban y tocaban la puerta de las iglesias evangélicas. Y los llevaban, conversaban, hasta inclusive, no sé si le echaban agua bendita o no sé qué le echaban. Y le dice, ya estás ungida. Una cosa así. Ya usted sabe, debe haber visto eso. Son movimientos políticos religiosos, estas iglesias. No es un movimiento del reino de Dios. Y como religiosos que son, toman la palabra de Dios fuera de contexto. Sí, fuera de contexto. Dicen, en el pueblo de Dios no debe haber ricos. Y si es rico, trae acá todo al fondo y todos estemos en común.
Momentito. Y se basan en Hechos 2:44. Es que, hermano amado, las escrituras te las sacan de contexto. Ese es el gran error de la iglesia evangélica. Hechos 2:44 dice, y todos los que habían creído estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. Ahí está, oye rico, ven, tienen tus millones, ven acá, dame a mí, yo necesito, y todo en común. Ese es un error, hermano. Disculpe que me ría, pero es sacar la palabra de Dios al contexto que les interesa. Otra palabra que cogen como sustento. Mire, mire, mire. Mateo 19, tome nota. Vamos a leer versículos 24 y 25. Mateo 19, versículos 24 y 25. Les digo de nuevo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Habiendo escuchado esto, los discípulos se asombraron en gran manera y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Hermano amado, aquí en Occidente se piensa que esta aguja es la aguja de coser. Error. Eso falta por no conocer el contexto hebreo. En Jerusalén, en las puertas, en las murallas de Jerusalén, habían unos espacios abiertos que tenían el tamaño de la puerta común que hoy podemos tener en casa. A eso le llamaban el ojo de una aguja. No era la aguja que usa una costurera, un costurero. Allá en Israel son espacios abiertos tipo puerta. Volviendo al tema. Es decir, un rico tiene que despojarse de sus millones, ¿no? De sus soles, de sus dólares, y darlo a los pobres, según este comunismo religioso, para demostrar su compasión, ignorando la gracia de Dios. Y no te leen el siguiente versículo. Mateo 19, versículo 26. Pero Jesús los miró a sus discípulos asombrados y le dijo, muchachos, esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. El hombre, el rico de por sí, no puede ir al reino de Dios porque quiere, pero para Dios sí es posible. Un rico, hermanos amados, puede ingresar al reino de Dios por gracia de Dios. Y este rico, una vez que se edifica, empieza a cumplir los mandamientos. Porque la salvación es por gracia, hermanos amados. No es por dinero, ni por riquezas, ni por pobreza. Dos ejemplos. Se los di en enero de 2023, se los vuelvo a dar. Uy, de repente usted se ha hecho rico y no lo sé. Aleluya. Colgate Palmolive. Colgate Palmolive. Por eso aquí en casa usamos Colgate, ¿no? Desde 1898 es una empresa de ricos, usted sabe. Y sus dueños son creyentes del Evangelio del Reino en su país. Y desde el primer momento, les comentaría la historia, pero desde el primer momento, antes de ser la corporación que son ahora, diezmaron. Diezman sus utilidades a la iglesia de Jesús en su país. La Daiwo es otra empresa de ricos. Son creyentes, diezma también de sus utilidades
a la iglesia de Jesús. Y así hay más ejemplos. Esta ideología comunista que altera el contexto, se olvidan de la fe, se olvidan de la gracia de Dios, que es el fundamento de la edificación de cada hijo de Dios. Hermanos amados, un verdadero ministro de Jesús el Mesías, allá en Jerusalén, como aquí en Occidente, tiene que saber que el comunismo es el brazo político del cuarto reino o del nuevo orden mundial que está por establecerse, y también es el brazo político del hombre de pecado, del anticristo, por manifestarse en breve. Hoy hay un llamado a la iglesia, hoy hay un llamado a las familias, no solo del Perú, sino de las naciones, de no permitir esta confusión ideológica con fines comunistas. Hay que mantenernos firmes. Siempre me acuerdo de este pasaje, Apocalipsis 14:12. Y esta es la perseverancia de los santos: obedecer los mandamientos de Dios y ser fieles a Jesús antes del fin. Vuélvanse a Dios con todo su corazón, con arrepentimiento, yo diría muy sincero. Este es el llamado de Dios hoy. Esto nos evita la ideología comunista. ¿Qué cosa es la ideología comunista cristiana? Es una línea, escuche bien, del sistema babilónico religioso, y es un movimiento ecuménico. Ecuménico. Y termino con esto. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen sus corazones y no sus vestidos, y vuélvanse a Yahweh su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, paciente y abundante es su bondad, y se retracta del mal. No del mal de que Él causa, sino el mal en la cual viven muchas familias, inclusive muchas iglesias en Occidente. Hermanos del canal de Ministerio, ha sido una bendición poderles compartir este tema. Estaremos grabando el próximo domingo, ya en un culto presencial, la segunda parte. Que Dios los bendiga y que la gracia, el entendimiento y la sabiduría de Dios les acompañe. Bendiciones.